frustra todo el tiempo. Yo siempre pongo así mis dos orejotas con unos parlantes más grandes porque aprendemos mucho, aprendo mucho y porque aparte tenemos una concepción, por lo cual toda esa información es vital para entender. Y esto me hace recordar dos cosas. Una es por aquello de One Health, ¿no? Una salud, esa forma de pensar a la salud que parecería que es muy nueva, porque se instaló a partir de la década pasada en el mundo, a través de la OPS, la OMS, etc. Y todos hablamos de una salud, pero hay mucha gente, entre los que conozco fuertemente, nuestro maestro, el profesor Olindo Martino, que algunos por ahí conocieron, los que tengan más edad, por decirlo así, los más jóvenes quizás ya no, o lo hayan visto en algún otro lugar como un libro, una publicación, algún video que hay por ahí como el de Intramed. El profesor Martino, yo lo conocí en 1981 y él ya era un practicante absoluto de una salud. Trabajaba tanto con veterinarios como con médicos, en ocasiones más con veterinarios que con médicos, para poder entender y tener una visión absolutamente holística de las patologías regionales, fuertemente de la zoonosis, que corresponden al 60% de las patologías infectológicas. ¿Cómo puedo conocer bien infectología si no conozco la zoonosis? Y para conocer la zoonosis tengo que tener esa capacidad de visión, y eso tiene que ver entonces con la interdisciplina y la multidisciplina a la hora de abordar estas enfermedades, ¿no? Así que Santiago nos da ese bonus track permanente cuando tratamos de entender tal o cual cosa y él nos lo explica desde esa praxis rural. Bueno, yo voy a hablar, y espero que estén despiertos, triquinosis, triquinelosis, que son todos sinónimos, y ahí venimos entonces del Hospital Muniz, que no estamos en un área rural, pero permanentemente recibimos pacientes de casos que ocurren dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, como coletazo de brotes que ocurren en otros lugares, fuertemente provincia de Buenos Aires, o inclusive a veces de más allá de la provincia de Buenos Aires. Los objetivos de la charla, según lo propuesto, es conocer al finalizar cuándo sospecharla, cómo diagnosticarla, cómo tratarla y cómo prevenirla. Obviamente, sin querer ser exhaustivos a la hora del desarrollo, pero dejar sembrado, ¿sí?, lo que hace falta, que es esa pequeña semillita del interés por una patología que lamentablemente en nuestro país está muy lejos, por lo menos por lo que vemos, de ser controlada. La etiología claramente, y parece perogrullo, pero bueno, son parásitos, nematodos, gusanos, ¿verdad? Aquello que llamamos helmintos, en este caso tisular, del género Trichinella, con todas las especies. Y esta es una imagen hecha por el propio Rudolf Virchow, allá por el 1850, que se dedicó fuertemente y fue uno de los que generó el conocimiento sobre el ciclo biológico de la trichinella, el famoso Rudolf Virchow, ¿sí?, de alguna manera el padre de la patología. Como grandes titulares, es una zoonosis parasitaria de transmisión alimentaria, está dentro de ese grupo de las ETAs, consumo de carne infectada con larvas quistes de trichinella, principalmente productos derivados del cerdo, carne, chacinados, distribución mundial, endemoepidémica, lamentablemente en nuestro país, infecta principalmente a mamíferos, y hay una correlación entre lo que ocurre clínicamente en el sujeto versus el ciclo parasitario dentro del paciente infectado. Hay una importante cantidad de especies, incluso algunas son solamente genotipos que todavía no tienen nombre, no han llegado al rango de especie, ¿sí?, pero todas son patogénicas para el hombre, para el ser humano. Así que hay que recordarlo, y algunas, por ejemplo, como la que estoy señalando aquí abajo, Trichinella pseudospiralis, también puede infectar a aves. Por eso, no solamente mamíferos, sino en ese caso, pseudospiralis puede infectar a aves. Lo que está en amarillo es donde tenemos a la principal trichinella, que es Trichinella spiralis, es la que en nuestro país genera el 99%
de los casos, es la que fue descrita inicialmente en 1835, ni más ni menos que por Paget, Sir Paget, después, y digamos, aquel generador de descubrimiento de muchas patologías. Y Paget lo encontró mientras él era estudiante de medicina y estaba haciendo una necropsia de un italiano muerto por tuberculosis, y ahí lo que encontró, haciendo entre porta y cubre secciones de músculo, fue una cosita enrulada que le llamó mucho la atención en ese sujeto fallecido de tuberculosis, y se la llevó a su jefe inmediato superior, por decirlo de alguna manera, Owen. Entonces, si uno dice, ¿cómo se llama la Trichinella spiralis? Owen y Paget. O sea, quien se llevó el oro fue Owen, que era el jefe, pero el que lo descubrió, fue Paget. Hasta donde recuerdo, Paget fue Sir por la reina, y Owen creo que no fue Sir, o sea que después hubo más cosas a favor de Paget. Entonces, spiralis es la que tiene, digamos, la gran amplia distribución, la primera, la conocida, es realmente la que más afecta a personas en el mundo, y esa imagen de los chanchitos y el roedor es porque ese es el ciclo más importante para que se sostenga en la naturaleza, amén de cuestiones antropogénicas claramente importantes para que justamente sea un problema triquinelosis. Después hay otras especies con diferentes huéspedes, habitualmente de acuerdo a los ciclos biológicos, a las especies, a los climas. No es lo mismo la que está para la zona polar que la que está en el África o la que está en Sudáfrica, que tienen diferentes huéspedes. Y recordar que en el año 2012, Krivo Kapich, que es uno de los máximos referentes en nuestro país sobre triquinosis, se dedica fuertemente, creo que 3/4 partes de su tiempo está dedicado a triquinelosis en el Instituto Mabral, Departamento de Parasitología, describió una nueva especie asociada con brotes de triquinosis que hubo a partir del consumo de carne de puma. Esa es una nueva especie, primero estuvo genotipificada como la T12 y después ya se le dio categoría de especie aceptada totalmente por la Internacional de Taxonomía, Trichinella patagoniensis. Pocos casos, porque por otro lado es poco el consumo de pumas, pero no es una rareza. Y acá tenemos algo que en esta revisión del 86 al 2009, y se mantiene lamentablemente vigente, publicada en 2011 en el Emerging Infectious Diseases, nos coloca en el 5º lugar en el mundo. Dentro del podio estamos en el 5º lugar, después de Serbia, Rumanía, Lituania y Bulgaria, en la incidencia por año por 100.000 habitantes. La verdad que esto no es un honor para nadie, esto diría que es parte de las cosas que debemos pensar que hay que cambiarlas. Como tantas otras, si se quiere, y probablemente de alguna manera muchas de esas otras cosas que debemos cambiar estén concatenadas, y para lograr que ocurra esto, que nosotros lleguemos a niveles de infección y de incidencia por triquinela similares a España, a Francia o a Alemania, evidentemente para que eso ocurra debemos tener una serie de cambios y de crecimiento y de políticas de Estado que nos permitan llegar a que estemos no dentro de los primeros 5 países del mundo que tienen casos de triquinosis, que evidentemente la primera cosa es que habla de una falta de control adecuado de lo que comemos, concretamente. Y esto solamente perogrullo, porque todos lo vemos todo el tiempo, en diferentes tipos de boletines epidemiológicos, permanentemente salen la descripción de brotes, como esto acá en el 2008, entonces tenemos Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, cuántos confirmados, cuántos en estudio, la localidad, perdón, y las provincias, que generalmente las principales sin duda son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y estas noticias que también lamentablemente nos mantienen de manera habitual en foco con respecto a por qué entonces entendemos tenemos después ese 5º lugar. Evalúan casos en Junín y Chacabuco. Esto, por ejemplo, que es del año 2014, ocurre unos 6 años después, si no recuerdo mal, de un brote que en Chacabuco superó los 1000 casos, que fue una gran traición del frigorífico principal de Chacabuco, ahí al lado de Junín, el principal frigorífico
que en una suerte de traición para la comunidad de Chacabuco, un día generó un brote inesperado, pero posible que ocurriera alguna vez, porque estaban utilizando piaras que no pasaban por la fiscalización sanitaria. Les fue muy bien hasta que un día, lamentablemente, en esa piara entraron cerdos con triquina y se generó un brote que fue considerado para la gente un golpe horrible, porque ellos eran muy orgullosos de ese frigorífico, que en este momento no recuerdo su nombre, que estuvo cerrado varios años, obviamente, por SENASA, bromatología y demás, y que generó, por ejemplo, una persona con triquinosis neurológica, un paciente de 36 años con un infarto agudo de miocardio, que sobrevivió por suerte, como parte de un gran brote. Así que este tipo de noticias son así frecuentes, lamentablemente, y parece como con tantas otras cosas nos acostumbramos, uy, mira, otra vez hay un brote de triquinosis en tal o en cual lugar, che, preparémonos porque hay un brote en tal lugar, y sabemos que después algo de los brotes que están relativamente cerca de Cava los terminamos atendiendo parcialmente, obviamente. Berrotarán acá, por ejemplo, eso en Córdoba, Saladillo, 100 casos de triquinosis, Neuquén, en este caso asociado con el consumo de jabalí, que es un problema en la región del norte de la Patagonia, sobre todo, y en algunos otros lugares, pero básicamente La Pampa, Neuquén, Río Negro, Pehuajó, 50 casos de triquinosis, y así podríamos estar poniendo muchos de los medios de comunicación. El primer reporte en nuestro país es de 1898, recordemos que se descubrió en 1935, o sea que estuvimos sin diagnosticarlo durante 60 años. 9.000 casos en 15 años, ¿es poco, es mucho? Bueno, en principio es muchísimo. Si pensamos en 9.000 casos de una patología que tiene pacientes asintomáticos u oligosintomáticos que no se diagnostican, que no está claro cuál es ese porcentaje de asintomáticos o oligosintomáticos. Por lo tanto, quizás me puedo atrever a pensar que de 9.000 por ahí son el doble y son 18.000 personas, lo que nos da un promedio de 1.000 por lo menos infectados por año, de fuerte contexto en la pampa húmeda. Sí, 80%, y eso tiene que ver con esto, ¿no? 80% de la producción nacional de cerdos se da en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y a su vez el 91% de los casos humanos de triquinosis. Fíjense cómo veníamos muy bajitos con un vuelo perdicero desde el año 60 hasta el 91, o sea, nos pasamos 30 años con un subregistro brutal, y quienes tienen algunas décadas más como yo de vida, comparado con algunos de los colegas que veo muy jóvenes, sabemos que hasta que comenzó el SINAVE allá en el 91 en adelante, la denuncia de casos fue algo totalmente azaroso, nunca se obligó, nunca se nos presionó para que se realizara esa denuncia. Que esas denuncias no son ni más ni menos que saber por dónde estamos con cada una de las patologías. Pero a su vez, en el caso de triquinosis, hay otro conjunto de situaciones que se disparan a partir de la denuncia de un solo caso. Es una investigación que hay que hacer, desde bromatología, desde SENASA, desde salud pública, desde todo lo que hace a la necesidad de investigar el origen del brote, ver si hay alimentos que no se han consumido para decomisarlos y, por último, ir al foco de donde salieron las piaras o el cerdo para hacer la investigación adecuada y tener que hacer una también confiscación y sacrificio de todos los animales que están relacionados con el lugar del brote. Ahora bien, ¿cómo compensamos a una familia que tiene 15 animales, que cuando faena un chancho de 200 kilos, después hace chacinados, una partecita la deja para familia y amigos, y después por ahí vende 100, 120, 140 kilos de chacinados, que son parte de la economía familiar? ¿Cómo compensamos cuando se genera un brote? Vamos, caemos y se llevan los 15 o 10 o 7 chanchos que tienen. Es todo un problema donde se asocia también lo económico y social. A partir acá de la aparición del SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, comienza a haber un registro mucho más cercano en todo caso, no digo que sea exacto, pero cercano, y vemos con qué facilidad se pueden llegar a 1.000 casos por año denunciados. Después están todos los otros no denunciados, más los asintomáticos, oligosintomáticos. Acá vemos dos
2 años, 2009, 2010, para ver en cuál de las cuatrisemanas se observa la mayor cantidad de casos. Vemos que se puede correr, pero generalmente es con el invierno y un poco más adelante del invierno. Y esto hace a una cuestión que uno aprendió también, en esto que digo, uno va aprendiendo por qué ocurren algunas cosas, conociendo las cuestiones que hacen a los hábitos. El cerdo no se mata de manera habitual en el mes de febrero o marzo con pleno calor, 40 grados. En general en la época fría, porque a su vez, como una buena parte de la producción de esos cerdos que van ¿para qué? Para el consumo después de carne que no está cocida, esto es los embutidos. Eso no se puede hacer en plena temporada de calor, hay que hacerlo cuando llega el frío, la época que permite después el mejor mantenimiento para que se estacionen los embutidos. Entonces, en general, siempre pensamos, en el otoño se empieza a cocinar la cosa, puede haber de esas primeras matanzas, puede haber brotes, sin dudas, pero después tenemos lo que nos muestran, fíjese acá, son del 2014 al 2018, acá está la época de producción, que igual tiene casos, indudablemente, se matan chanchos, una parte se come, otra se hacen embutidos, otra parte se regala, ya hay casos ahí, pero sin dudas después tenemos la gran época del consumo, que arranca más o menos de mitad del año, durante la segunda mitad, digamos, del invierno, y hasta entrada ya la primavera, porque es cuando se distribuyen los alimentos, sobre todo cuando lo pensamos en cadenas comerciales. Fíjense que esto que estábamos viendo acá tiene que ver con 5.200 casos durante 5 años. Seguimos con que estamos en 1.000 por lo menos promedio por año. Y con respecto a la edad, esto también tiene alguna lógica. Fíjense que empieza a picar fuertemente en la adolescencia, ¿sí? Tiene una máxima expresión en la época en la cual estamos todos aquellos que somos cultores de los embutidos, que en general es más difícil para los menores de 15 años que sean cultores de los embutidos, y a veces después de los 60, 65 empieza, no tenés que comer grasa, tenés que cuidarte, la rosuvastatina, etc. Por lo tanto, ahí baja el consumo de alguna manera. Hay una época de la vida en la cual el consumo de embutidos es muy poderoso, porque hay que encontrar una explicación por qué yo tengo esta curva tan particular. Un estudio que publicó la gente de Zoonosis Rurales de Azul cuando dirigía Jorge Volpe, allá en el año 2013, sobre 1.500 casos, que corresponde a 74 brotes en 8 años en provincia de Buenos Aires. Fíjense para mencionar esto, perdón. Comerciales y familiares. Esto es algo importante, porque cuando hablamos de comercial, la idea es, yo estoy lucrando, alguien está lucrando con un alimento que no tiene contralor sanitario, por lo cual estamos comiendo algo que no deberíamos comer. Y los brotes comerciales en esos años que van, como dice aquí, del 4 al 12, 8 años, los comerciales son más que los familiares. Cuando nuestra idea está que siempre lo familiar, matar un solo chancho, hacer toda la faena, hacer los embutidos, se los repartimos a la tía, al primo, al hermano, al vecino. Sí, eso tiene importancia, pero los comerciales, porque en los comerciales están los dos tipos de brotes comerciales. Los de las cadenas habituales comerciales, como mencioné, la barbaridad del frigorífico de Chacabuco, hace unos 12 años más o menos, y están los comerciales, que son también por las vías ilegales. Es ese mismo chacarero que parte de lo que produce se lo vende al carnicero del pueblo, y el carnicero del pueblo lo vende. Todo eso no tiene control sanitario, y hasta ahí, entonces después están involucrados brotes comerciales. Con respecto a los alimentos que se han consumido, fíjense que la inmensa mayoría corresponde a embutidos, fuertemente. Pero también hay alimentos frescos, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, yo podría negar ante alguien que comió un lechón a la parrilla o un chancho hecho al asador en la panadería del pueblo, del barrio, yo podría negar que ocurra una triquinosis porque no son embutidos, no es carne, en teoría, no es carne cruda. Lo que ocurre es que hay que garantizar la cocción.
Y uno de los problemas se da en la zona de las patas del animal, porque muchas veces quedan por fuera del poder recibir como corresponde en la mitad de lo que sería la carne, en el centro, tengo que recibir 60 grados de temperatura. Si no llegan los 60 grados de temperatura, yo puedo tener más o menos cocido a veces las superficies, pero en el centro de ese alimento, si no llegó a haber 60 grados, no hay destrucción de las larvas de triquina. Así que cuidado, en este caso, 24 muestras tienen que ver con carne que después va a ser procesada en ese tipo de cocción sin que se cueza. Y después está